Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días con todas y todos. Estamos en este segundo día de capacitación en monitoreo electrónico fetal. El día de ayer hemos revisado el test no estresante y me habían consultado sobre algunos formatos que debemos de llenar, como es el FUA y el GIS. Los ofrecí para el día de hoy. Miren, quizás no se ve bien, pero ese es el formato del GIS que ya viene establecido para monitoreo electrónico fetal con algunos datos que tenemos que llenar, ¿no? Lo regular, la fecha, el DNI, el número de historia clínica, el distrito de procedencia, la edad. Y aquí en esta zona de la actividad colocamos supervisión del embarazo con riesgo. Y el código es Z359. En la segunda línea va test no estresante, con código 59025. Esto es lo que llenamos diariamente en la unidad de bienestar fetal en relación a monitoreo electrónico fetal. La unidad de bienestar fetal en realidad es una unidad que corresponde a consultorios externos. Por lo tanto, en esta ficha solamente se está llenando el test no estresante. El test estresante y el monitoreo intraparto son actividades con gestantes hospitalizadas, donde ya no se registra el GIS, se anota en la historia clínica y hay otro mecanismo ya de el registro de esta actividad. En cuanto al FUA, también debe de ser conocido por ustedes para poder llenar el certificado, perdón, el formato. Colocamos la actividad nada más que hemos realizado, que es el test no estresante, los datos del profesional obstetra, y en el reverso de esta hoja hay esta indicación que dice monitoreo electrónico fetal. Aquí solamente marcamos una X y nuevamente en la parte inferior el sello y la firma de la profesional o el profesional que ha realizado el monitoreo electrónico fetal. En ambos lados van los datos de la usuaria, el nombre completo, el DNI y la huella digital. Con esto venimos trabajando en la unidad de bienestar fetal, que les decía corresponde a actividades de consultorio externo. Para el día de hoy teníamos que revisar la segunda prueba de bienestar fetal que se realiza antes del parto. El test estresante, utilizada para valorar la capacidad funcional feto-placentaria, a ver si hay reservas de oxígeno. Esta prueba se realiza frente a una situación de hipoxia provocada. ¿Cómo así? Vamos a inducir o provocar contracciones uterinas. Vamos a lograr un buen patrón de contracciones uterinas para posteriormente observar los parámetros, sobre todo la presencia de desaceleraciones tardías y variables, y evaluar si el feto tolera o no tolera este estrés ocasionado por las contracciones uterinas. En realidad el test estudia la respuesta de la frecuencia cardíaca ante el estrés provocado por contracciones uterinas, al reducir el flujo de sangre en el espacio intervelloso. Objetivos: identificar precozmente la hipoxia, anticipadamente la hipoxia, y no someter a trabajo de parto a una gestante con riesgo. Evitar compromiso fetal, daño neurológico y muerte fetal. Son muchas las indicaciones para el test estresante, pero entre ellas resalta las indicaciones por sospecha de insuficiencia útero-placentaria, que se da en fetos con restricción del crecimiento intrauterino, embarazo a término tardío y embarazo prolongado, trastorno hipertensivo del embarazo, preeclampsia, hipertensión crónica, diabetes, RH sensibilizadas, anemia grave materna y antecedentes de óbito fetal. Con todos estos factores de riesgo y otros, se tendría que realizar el test estresante.
Esta prueba sí tiene contraindicaciones. Como preguntaban ayer, contraindicaciones para el test no estresante no las hay. Aquí sí. Vamos a considerar como una contraindicación absoluta antecedente de cesárea clásica, la cesárea con corte o incisión corporal a nivel del útero, placenta previa, DPP, RPM pretérmino, amenaza de parto pretérmino, basa previa, situación transversa, cesárea anterior 2 o más veces. Y como una contraindicación relativa, es decir, podemos realizar el test estresante, pero con mucha precaución en el embarazo gemelar y en el caso de polihidráneos. Requisitos para realizar la prueba: información previa al conocimiento, consentimiento informado. Aquí sí tiene que firmar la usuaria que está aceptando la realización de la prueba, que entiende los riesgos que implica y que a partir de ella se puede tomar una decisión, inclusive determinar la gestación vía alta. Debe haber la indicación escrita en la historia clínica y orden firmada por el médico de turno. Es una responsabilidad, insisto, en que el resultado o la misma realización de ese test estresante puede llevar a suspender todo tratamiento y terminar la gestación vía alta. Procedimiento: recepción de los medicamentos, revisar la historia clínica, valorar todos los factores de riesgo y el estado clínico actual de la gestante, consentimiento informado, escrito, firmado por la usuaria, evacuación de vejiga, colocar en posición semi-Fowler o Fowler, registro de las funciones vitales, las maniobras de Leopold a fin de poder colocar el cardiotraductor o el detector Doppler de latidos en el mejor foco, determinar el fondo uterino 4 o 5 centímetros por debajo del fondo, colocar el tocodinamómetro, fijar con bandas elásticas. En este segundo traductor se utiliza gel, sí en el cardiotraductor, entregar a la gestante el pulsador materno de los movimientos fetales, calibrar el equipo, colocarlo a nivel basal el tono uterino, el cual debe estar entre 8 y 12 milímetros de mercurio cuando el útero está relajado. Registrar al iniciar el trazado, fecha y hora, nombres y apellidos, funciones vitales, diagnóstico, tipo de prueba. Realizar un test no estresante previo. Canalizar la vía cloruro 9 por 1000 más 10 unidades de oxitocina con llave de triple vía. Iniciar goteo de oxitocina. Aquí de repente puede haber discrepancia entre con cuánto iniciamos. En realidad, teóricamente, tanto para una inducción como para el test, nos piden iniciar con 2 miliunidades de oxitocina, que serían 4 gotas por minuto. En la práctica clínica estamos empezando con 4 miliunidades, 8 gotas. Incrementar 2 miliunidades, incrementar 4 gotas cada 20 minutos, hasta lograr un buen patrón de dinámica. Registrar las eventualidades en hoja aparte. Y aquí la recomendación es lograr una impresión de un trazado de 10 contracciones uterinas para valorar bien la respuesta a la dinámica uterina. Pueden ser contracciones de 3 a 5 en 10, de buena intensidad y buena duración. Realizamos la lectura e interpretación del trazado. Se evalúan todos los parámetros, al igual que en un test no estresante. Pero aquí nos interesa más la presencia de desaceleraciones. Con esto se estuvo trabajando, y todavía se sigue trabajando, es un aporte del Colegio Americano de Ginecobstetricia. Este resultado de test estresante es negativo cuando hay la presencia de desaceleración tardía, desaceleración variable con las contracciones uterinas. No hay DIPS, no hay desaceleraciones. Esto se interpreta como que no hay insuficiencia placentaria, que el feto va a tolerar el trabajo de parto vaginal y se puede continuar con la inducción si es que hay condiciones cervicales y obstétricas favorables, pero siempre con monitoreo electrónico.
esta prueba sería positiva si encontramos desaceleraciones tardías y variables en el 50% más de las contracciones uterinas. ¿Qué significa este 50%? Como estamos trabajando con 10 contracciones, el 50% o más significaría que hay 5 a más desaceleraciones tipo DIP2, DIP3. ¿Cómo se interpreta esto? Como insuficiencia uteroplacentaria, compresión de cordón, no toleraría el parto vaginal y la propuesta es realizar una cesárea. Suspender el goteo de oxitocina, hidratar y cesárea. El resultado es dudoso cuando se encuentran desaceleraciones variables y tardías, pero menor del 50% de las contracciones, es decir, menos de 5 desaceleraciones. Aquí se interpreta como posible insuficiencia uteroplacentaria o compresión de cordón. Aquí la respuesta, el manejo del médico puede ser variable. Hay profesionales que dicen vamos a ampliarlo, vamos a pedir un perfil biofísico. En realidad debería haber tenido el perfil biofísico antes de realizar el test estresante. O pueden decir, bueno, dejamos descansar a la señora y vamos a repetir el test estresante. Pero muchas veces con una sola desaceleración, si esta es prolongada, ¿no? Es amplia, y dependiendo de los factores de riesgo asociados, se puede también culminar el manejo, el tratamiento y pasar a la gestante a cesárea. El resultado es insatisfactorio. Cuando hemos logrado por lo menos gotear hasta 40 gotas por minuto, nos hemos mantenido hasta 6 horas y no se logra un buen patrón de contracciones uterinas. Aquí la indicación, madurar receptores, puede ser con oxitocina, 8 gotas, goteo constante durante 12 horas y repetir el test estresante. El Instituto Materno Perinatal, en el año 2022, a fines del 2022, menciona de que ellos estuvieron trabajando también con Fisher para poder calificar el test estresante. Sin embargo, señalan que ahora retoman lo del Colegio Americano de Ginecobstetricia y considera un test estresante negativo, no hay desaceleraciones. Un test estresante positivo, desaceleraciones tardías mayor o igual al 50% de las contracciones uterinas, aún con menor de 3 contracciones cada 10 minutos. En algunas situaciones, cuando la respuesta es rápida y ni siquiera hemos llegado a 3 en 10, tenemos 2 en 10 contracciones en 10 minutos, pero existe la presencia de estas desaceleraciones tardías, ya se tiene que decidir la calificación como un test estresante positivo. Es sospechoso cuando hay desaceleraciones tardías intermitentes o variables significativas. Aquí agregan el test estresante equívoco. Cuando hay desaceleraciones con contracciones uterinas mayor a 90 segundos de duración o más de 5 en 10. A veces el goteo de oxitocina puede provocar taquisistolia y van a haber desaceleraciones, pero producto de la hiperestimulación. Tendríamos que regular el goteo a fin de lograr una dinámica uterina adecuada, sin que esta sea taquisistolia, sin que sea muy duradera, a fin de poder valorar adecuadamente la prueba. Y el test estresante insatisfactorio, menor de 3 contracciones en 10 minutos o patrón no interpretable. Con esto se está trabajando en Instituto Materno Perinatal y señalaba el día de ayer, en realidad el instituto es un referente por el número de casos que se tiene, por la población que atiende, por las complicaciones que se puedan encontrar y porque se está trabajando con un servicio de medicina fetal que realizan investigaciones y presentan propuestas de manejo y de interpretación en base a la medicina basada en evidencia. Si tomamos en cuenta este trazado y observamos que se ha logrado buen patrón, tiene 5 contracciones en 10, observamos arriba el trazado de los latidos fetales y no encontramos desaceleraciones. Es cierto que tenemos que valorar, igual que en el test no estresante,
línea base, variabilidad, aceleraciones, movimientos fetales, pero aquí lo que va a calificar la prueba es la presencia o no de desaceleraciones. Significado, buena reserva placentaria, terminó en parto vaginal con recién nacido varón, Apgar 9 al minuto y líquido amniótico claro. Esto fue reportado y calificado como un test estresante sospechoso, hay buena dinámica y encontramos desaceleraciones, menor al 50% en relación a las contracciones uterinas. No son muy amplias, ¿no? No son muy profundas, impresiona que son variables. Significado del trazado, posible compresión de cordón, se realiza cesárea. Producto recién nacido mujer con Apgar 6 al minuto, 8 a los 5 minutos y se encontró líquido amniótico meconial. Y había un proceso de estrés fetal. Este test estresante fue considerado como positivo la presencia de desaceleraciones frecuentes, casi el 100% de las contracciones uterinas, significado insuficiencia placentaria, Apgar, perdón, tengo aquí, 5 al minuto, 8 a los 5 minutos y con líquido amniótico meconial. Este trazado fue calificado como un test estresante insatisfactorio. No se logró un buen patrón de dinámica uterina, por lo tanto, no se puede evaluar la reserva de oxígeno. El feto no ha sido sometido al estrés de una buena dinámica, por lo tanto, no podemos valorar su respuesta. Hasta ahí, en realidad, el test estresante. Cuando manejamos un NST, la diferencia con el test estresante es que este es invasivo. Aquí sí les hemos señalado que el consentimiento tiene que ser firmado por la usuaria, porque si se encuentra un test estresante sospechoso o uno positivo, el médico va a indicar suspender todo manejo y pasar a cesárea. Y la usuaria tiene que saber que existe esa posibilidad, pero es necesario de acuerdo a los factores de riesgo que se está presentando. Entonces, con el manejo de la oxitocina es lo mismo que lo hacemos cuando iniciamos una inducción de trabajo de parto, con un goteo gradual hasta observar buena dinámica uterina. Una vez que tengamos una buena dinámica uterina, lo ideal sería 4 o 5 en 10, poder registrar 10 contracciones uterinas para valorar la presencia o no de las desaceleraciones. En cuanto al monitoreo fetal intraparto, es una prueba ya que se realiza durante el trabajo de parto, con contracciones uterinas espontáneas, con dilatación. El registro de la frecuencia cardíaca fetal continua asociada a contracciones durante el trabajo de parto determina si hay una adecuada oxigenación fetal y podemos proseguir con el trabajo de parto con seguridad porque el feto tolera las contracciones uterinas. Lo utilizamos para detectar precozmente sufrimiento fetal agudo, pérdida del bienestar fetal e indicar oportunamente la inhibición de las contracciones, finalizar el mismo para evitar secuelas neurológicas en el recién nacido. Miren la diferencia entre el monitoreo anteparto y el intraparto. En el anteparto, tanto el NST como el test estresante, uno valora lo que puede pasar en el futuro próximo si la paciente ingresara a trabajo de parto. Nos anticipamos a los hechos y no permitimos que la paciente ingrese a trabajo de parto. Aquí en el monitoreo fetal intraparto, ya esto es una fotografía actual, real, ya está pasando. Ya hay desaceleraciones, ya el feto no tolera posiblemente el trabajo de parto. Y lo que tenemos que hacer es la recuperación fetal intraútero, suspender y pasar a vía alta. Ya en el 2008, el grupo NICH presenta las categorías a fin de interpretar estos trazados.
Esto ha sido tomado con diferentes publicaciones por el Colegio Americano de Ginecobstetricia, por la Federación Internacional de Ginecobstetricia, y en base a eso mantenemos la evaluación del monitoreo intraparto a través de categoría. Categoría 1, categoría 2, categoría 3. Fue considerado como normal, sospechoso y patológico anteriormente. Una vez que nosotros tenemos a una gestante en trabajo de parto y realizamos el monitoreo intraparto, tenemos que evaluar el trazado. ¿Qué evaluamos? Línea base, variabilidad, la presencia o no de aceleraciones, las desaceleraciones. Entonces, realizamos el trazado y si encontramos, valoramos una línea base entre 110 a 160, consideramos que está dentro del rango normal. El rango normal, según Fischer, para el anteparto es de 120 a 160. En trabajo de parto para Nitsch, el rango es de 110 a 160. Encontramos una variabilidad moderada o normal. La variabilidad normal en trabajo de parto es de 6 a 25. Ausencia de desaceleraciones variables o tardías. No tenemos, no hay. Presencia o no de desaceleraciones tempranas. O sea, las desaceleraciones tempranas pueden estar presentes, no son consideradas patológicas. Aceleraciones presentes, ausentes. En un primer trazado, si no hay aceleraciones, tampoco no es motivo de preocuparnos. Bastaría entonces que la línea base esté entre 110 a 160, la variabilidad de entre 6 a 25 latidos, no desaceleraciones variables o tardías, tempranas podrían estar, y aceleraciones presentes o ausentes. La categoría 2 miren, evalúa los parámetros de línea base, variabilidad, aceleración y desaceleraciones. Cuando llega un trazado de un monitoreo intraparto se encuentra una línea base alterada. Se refieren a bradicardia, pero con variabilidad normal, o taquicardia. Solamente encontrar estas alteraciones de línea base, ya la categoría es 2. O si encontráramos variabilidad ausente, sin desaceleraciones recurrentes, o mínima o marcada. Nos habla de variabilidad silente, nos habla de variabilidad reducida o de la marcada. Ya consideraríamos categoría 2. Respecto a las aceleraciones que no interesaban en un primer trazado, se puede simular aceleraciones. Si no hay aceleraciones posterior a estímulo, considérese también una alteración y la calificación es categoría 2. En cuanto a desaceleraciones, la presencia de desaceleraciones variables recurrentes con variabilidad mínima moderada, desaceleraciones prolongadas, tardías recurrentes con variabilidad moderada, variables atípicas. Estamos hablando de tardías y de variables, de leves, severas. Ya te altera la calificación y corresponde a la categoría 2. Entonces, si en el trazado encontramos taquicardia fetal, es categoría 2. Si la variabilidad está reducida, es categoría 2. Si no hay aceleraciones después del estímulo, categoría 2. Y la presencia de desaceleraciones variables, tardías, recurrentes, también es categoría 2. ¿Cuándo sería categoría 3? Miren, variabilidad ausente o silente, pero a la vez desaceleraciones tardías recurrentes o variables recurrentes. Entonces, variabilidad silente, pero además desaceleraciones. O variabilidad silente con bradicardia. Además, el patrón sinusoidal, la presencia de estas ondas
que corresponden a la frecuencia o a los latidos fetales, que no tienen aceleraciones, y la variabilidad entre las ondas tampoco no hay o está muy reducida. Considérese ominoso, considérese patológico. Entonces aquí, como si fuera la calificación en un semáforo, cuando tenemos categoría 1, se nos da luz verde para continuar la supervisión, el acompañamiento del trabajo de parto, pero siempre monitorizando. Si obtenemos una categoría 2, amarillo, cuidado, reevalúe bien, tome en cuenta todos los factores de riesgo, la condición actual de la gestante para tomar una determinación de la vía del parto. Y categoría 3, rojo, deténgase. Aquí hay pérdida de bienestar fetal, se suspende el proceso, ¿no?, de parto vaginal, y esto va para vía alta o una cesárea. Aquí tenemos algunos casos. Primigesta de 40 semanas por fecha de última regla, dilatación 3 centímetros, y tenemos por ecografía oligoamnios severo y restricción del crecimiento intrauterino. Observamos en la gráfica los latidos con variabilidad reducida y la presencia de desaceleraciones. Si yo tengo como diagnóstico que hay oligoamnios, entonces esas desaceleraciones son producto de compresión de cordón. Son diferentes entre ellas en amplitud, diferentes en forma, diferentes en duración. Son desaceleraciones variables. Fue calificado, línea base 140, variabilidad 3, reducida, aceleraciones ausentes, presencia de desaceleraciones variables leves y severas. Y fue calificado como categoría 2. Fue programada para cesárea, se obtiene un recién nacido con Apgar 8 al minuto y 9 a los 5 minutos, con líquido amniótico claro. Entonces, aquí viene la pregunta, y que muchas veces ¿no? Se cuestiona todo el trabajo realizado en cuanto a las pruebas de bienestar fetal, pero si el bebé nació bien, buen Apgar, líquido claro, pero miren, tenemos que tomar en cuenta que es una primigesta. Dilatación 3 centímetros. ¿Cuántas horas faltan para el expulsivo? Y esto agravado por el diagnóstico ecográfico de oligoamnio severo y restricción del crecimiento uterino. En realidad, aquí nos estamos anticipando definitivamente que problemas hay, y hay pérdida del bienestar fetal, el oligoamnios y la restricción del crecimiento intrauterino corresponden a un sufrimiento fetal crónico, procesos de hipoxia, pero que el feto los ha tolerado hasta ahora. Pero si continuamos con el parto vaginal, más adelante estas desaceleraciones pueden hacerse mayores, la compresión de cordón más frecuente, más duradera, y se puede llegar al óbito fetal. Entonces, en base, siendo categoría 2, no todas las categorías 2 van para cesárea, algunas son manejadas con chance vaginal, siempre con monitoreo. Segunicesta, 40 semanas, con dilatación 5, altura de presentación -3, membranas íntegras. Hay contracciones uterinas, algo irregulares, el paciente está en fase activa, y observamos desaceleraciones variables. No tenemos aquí otro dato de factores de riesgo, pero por la forma de las desaceleraciones, que son diferentes unas de otras, se está considerando que son desaceleraciones variables, coincidan o no coincidan con la contracción. Las variables se pueden presentar durante la contracción, después de la contracción o en cualquier momento alejado de la contracción. Línea base 134, variabilidad 8, aceleraciones presentes, compensatorias, en los hombros antes y después de una desaceleración, y las desaceleraciones variables leves y severas.
fue calificado como categoría 2, se programa para cesárea, Apgar 7 al minuto 8 a los 5, circular doble de cordón, lo que estaba comprimiendo en realidad la vena umbilical y el pasaje de sangre y oxígeno hacia el bebé, y líquido amniótico meconial espeso. La eliminación del líquido amniótico meconial espeso nos habla de un estrés en el momento, ¿no? Que está pasando el bebé por compresión de cordón. Y el líquido meconial espeso tiene el riesgo del síndrome de aspiración del líquido meconial, donde el bebé puede nacer con buen Apgar, pero habiendo habido aspiración de 24 a 48 horas, va a presentar neumonía